Muy buenas tardes, estamos comenzando esta jornada para nosotros, esta actividad dentro de lo que es la Feria del Libro, luego de haber tenido una pausa importante el año pasado por la pandemia y este año con los recaudos necesarios. Se lleva adelante justamente esta edición, para nosotros muy importante, porque es tomar contacto con amigos, es tomar contacto con gente de la cultura, es tomar contacto con aquellos que durante este tiempo, más de un año, no lo pudimos hacer, si bien es cierto, con las alternativas necesarias como para poder llevar adelante la impronta dentro de lo que es la cultura, la música por sobre todas las cosas, en una iniciativa muy interesante en esta oportunidad, en un marco, la verdad, muy lindo del Centro Cultural del Bicentenario, en el que se da cita la cultura, no solamente a través de los libros, sino a través de las distintas actividades que esto conlleva. Y en el día de hoy, la verdad, para mí es un placer poder estar compartiendo esta tarde con Evaristo Emilio Cardoso, Chuni Cardoso, que nos va a hablar de muchos temas. Hemos estado charlando fuera de lo que es el aire o lo que es esta grabación, y la verdad hay tanta riqueza cultural, hay tanta historia en el marco de lo que puede ser un género, de lo que es el rock, de lo que puede ser el folclore también, que hay un lugar, una raíz que es muy común, que es común al músico porque trasciende lo que puede llegar a ser el género, que es lo que es la búsqueda interna de encontrar el lugar exacto, en el grupo exacto y en el género también. Así que, Chuni, la verdad un placer, te agradezco mucho la deferencia de prestarnos tu tiempo, tus experiencias y por sobre todas las cosas también la información de la cual nos hemos estado dando cuenta en esta jornada, ¿no? Así que muchas gracias por estar. No, por favor, realmente yo agradezco el convite porque para mí es un placer poder llegar a compartir y más en una circunstancia tan importante como es la Feria del Libro, a donde creo que tenemos la posibilidad de poder llegar a rescatar dos géneros que realmente, como nosotros le hemos dado de nombrar a esta masterclass, canción con fundamento, porque yo creo que estos dos géneros, tanto el rock como el folclore, hay mucho para contar. Cada una de sus canciones encierra un sinfín de situaciones que tienen que ver con el amor, con la pasión por la música, con la parte social, con la parte política, con la situación de más que nada de aquella juventud de los años 60 que comienza a tener ciertas restricciones, ¿sí?, para con su vida, no solo en las cuestiones del decir, de sus ideales, sino también en lo que respecta a su vestimenta, a su libertad para su estética, ¿sí? Porque si podemos llegar a destacar, en aquella época éramos todos los pibes engominados. Yo me acuerdo, me iba al colegio San José y todo engominado, con pantalones boquilla, estábamos medio alejados de lo que después con esta generación de la rebelión de los jóvenes de los años 60, 69, 70, comienzan los jóvenes a tener su presencia y más que nada a tener un protagonismo tremendo. Pero antes de ir a contar todo eso, quería un poco hacer contarles algo. Tuve la oportunidad allá por el 2015 de integrar una mesa más que nada una mesa de un proyecto de nación a donde le llamaron Generación 21. Esto se venía haciendo, esa en el 2015 fue la 7ª edición de una propuesta itinerante que desde el Ministerio de Cultura de la Nación y coordinación de un amigo, pero que es folclorista, hasta inclusive es un gran músico, ¿sí?, compositor, gestor cultural, ¿sí?, afincado en Capilla del Monte,
que él hace todo lo que es la recopilación de las obras de Atahualpa Yupanqui. Y bueno, entonces en esta reunión que de pronto había diversos hacedores culturales y artistas para pensar y debatir sobre las nuevas producciones de nuestra música de raíz por estos tiempos, en esta oportunidad tuve la gran posibilidad de conocer a un grande del rock nacional. Un grande que, bueno, que lamentablemente ya se nos fue. Este gran baterista, gran persona, como lo fue Rodolfo García, ¿sí? Y en una reunión que tuvimos posterior a la disertación de cada uno, vos sabés que yo le pregunté y le digo, ¿cuáles fueron tus inicios en esto del rock nacional? Porque de pronto entró a hablar él sobre autos, sobre mecánica, y resulta que surgió él y me dice, no, lo que pasa es que yo a los 17 años trabajé con el taller, porque mi padre era loco de los autos, entonces yo era mecánico con él, y esa fue una oportunidad muy linda para conocer a uno de los más grandes autores y compositores de la época, como lo fue Luis Alberto Spinetta. Mirá vos qué cosa tan importante para él y para mí también, porque de pronto podés llegar a conocer esa historia que de pronto, si yo no hubiese tenido la oportunidad de participar de esa generación 21, no hubiese podido llegar a esa información. Entre los movimientos rockeros, me comentaba él, en Argentina se destacaba el rock nacional, denominación que se generalizó desde la década del 80, para denominar una corriente heterogénea surgida en la segunda mitad de la década de los 1960, que reconoce a grandes bandas fundadoras como lo fueron Los Gatos, La Joven Guardia, Manal y Almendra, del cual Rodolfo García fue el ex baterista. Bueno, ahora que te iba a decir de eso, qué importante el tema de la historia de cómo comienza cada músico o cantante, porque hay un estereotipo que se plantea del músico o de la banda según el género, y a veces eso no tiene nada que ver con sus inicios, no tiene nada que ver con en realidad lo que fueron, ¿no? Es una cuestión comercial porque en un momento histórico convenía el pelo largo, la estética, la vestimenta, que también en su momento era una manera de dar a conocer la libertad o de ejercer una libertad, porque donde ponen restricciones, todo pelo corto. En su momento estamos hablando de la época del proceso y etapas muy complicadas institucionalmente para los argentinos. Entonces se van tratando de buscar alternativas para ejercer la libertad. Totalmente. Aparte que creo que la música ha sido un generador de dar pie a todos los jóvenes a través de los diferentes grupos como La Joven Guardia, que tiene una de las obras que hasta inclusive podríamos empezar a conocer estos grupos, que si apagamos un poquitito la luz podríamos ser más precisos en las imágenes. Este es un grupo que realmente revolucionó el rock nacional argentino, La Joven Guardia. Y uno de los temas que de pronto se ha afincado y ha trascendido a nivel nacional e internacional, y que quien no lo canta, es El extraño del pelo largo. Pero por eso decía yo, ¿qué canción no tiene un fundamento? Como decía vos hace rato, el extraño del pelo largo. ¿Por qué? Porque en esa época todos estaban medio que restringidos por el hecho de que no debían usar el pelo largo, de que no tenían que usar jean, que no tenían que usar las camisas de diferentes colores, etcétera, etcétera. Entonces esto creo que la canción ha puesto en vigencia todas esos pensamientos y esas ideologías de estos jóvenes que querían decir algo y no lo podían. Entonces a través de la música y a través de estos grupos pudieron llegar a hacer eco. Y entonces vamos a recordar un poco quién no ha cantado esta canción. Ahora.
que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás, jamás. Inútil es que trates de entender, de interpretar quizás sus actos. Él es un rey extraño, el rey de pelo largo. Para recordar. Tremendo, claro. ¿Quién no se acuerda? ¿O quién no tiene presente a la canción? Claro, ¿quién no lo tiene presente esa canción que realmente revolucionó toda la juventud? Me acuerdo esos multitudinarios conciertos que hacían así, con todos sentados en el pasto, en el césped, porque no cabían la cantidad de butacas, entonces todos sentados y montaban escenarios con todos estos grupos, como que acabo de destacar, aparte de la Joven Guardia, Manal, Los Gatos, tantas agrupaciones que realmente han revolucionado nuestra música del rock nacional. Aparte que interesante porque se convierte, como decimos hace un rato, en el medio de expresión, de expresar una ideología, un sentimiento, que se convierte en un movimiento que es adoptado por todos los jóvenes, porque tenían esa misma necesidad y a través de la música encontraron cómo expresarse con características muy particulares en aquel momento. La retórica, por ejemplo, de las letras eran poemas, donde había figuras que había que entenderlas. Totalmente. Y volviendo a lo que fue esa charla con Rodolfo García, que me encantaría pasar a la próxima imagen que, para recordarlo, un excelente baterista que empezó con ese grupo Almendra y que después fue un gran productor, porque ya cuando nos encontramos nosotros en el 2015 ya era un gran productor de música, de los músicos independientes de rock. Y es importante todo esto porque un poco después, cuando se junta con otro grande, que es nuestro gran Luis Alberto Spinetta, que es un grande de nuestra música del rock nacional, uno de los más grandes representantes, pero él ya está dentro de otro tipo de rock, el rock melódico, el rock apasionado, el rock donde tiene que ver la música y las melodías, digamos, de alto vuelo, con presencia de otras influencias como el jazz, el blues. ¿Por qué? Porque Luis Alberto Spinetta traía una música de una nueva era. ¿Por qué? Porque tenía un trabajo armónico diferente, tenía letras con otro tipo de estereotipos, como ser escribirle a la mujer, pero desde decirle una caricia, como decirle muchacha, ojos de papel. Mirá vos qué cosa tan bella de darle una caricia a la mujer, que es uno de los seres más importantes que tenemos en la vida, porque es la que nos da vida a todos, lo que nos ha dado vida a todos. Entonces, él darle el valor y el lugar que corresponde a la mujer, ¿sí? Porque hasta inclusive en esa época del proceso militar y de todas las situaciones estas, medio que no había mujeres, ni niños, ni grandes, todos estaban en una misma bolsa y eso era durísimo. Claro. Juli, te consulto esto. Hablamos de un cambio en lo que es el estilo del rock. Esto se da como una rebeldía al principio a un sistema, a un momento, a una situación institucional, y después va cambiando esto, va cambiando por una maduración de Totalmente, va cambiando por una maduración y más que nada por una paz interior que de pronto empiezan más que nada a aparecer a través de estas canciones, ¿no? Como en el caso de Luis Alberto Spinetta. Y un poco como para seguir entre los movimientos rockeros argentinos, se destaca el rock nacional, denominación que se generalizó desde la década de 1980, que te decía yo que todas esas agrupaciones que han salido, pero fíjate que en los años 60 el rock nacional, como un movimiento creado y sustentado por los propios jóvenes, más que nada auténtico, creativo,
opuesto a lo inauténtico y más que nada prefabricado, producido por adultos como el Club de Clan. De esta manera se pasó a la inercia, a la rebeldía, y grupos como Morris, Sui Generis, Los Gatos, Pedro y Pablo, otros que expresaron en sus canciones la difícil situación política de la Argentina. Y ahora, con esto de que yo te comentaba de Luis Alberto Spinetta, de traer una de las canciones más bellas que fue en el año 1969, que comienza con Muchachas de ojos de papel. Vamos a escucharlo un poco, ¿sí? Quédate hasta muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueño un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana sube el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy, y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todos duerman, te robaré un color. Una belleza de canciones que van influenciando a toda una generación. Totalmente, totalmente. Realmente vos sabés que es algo que nosotros hasta ahora nos vamos manteniendo dentro del rock con todos aquellos grandes del rock, pero a nivel nacional. Pero yo te cuento, ¿sí?, que comienza la aventura rock and rollera de la juventud santiagueña. Eso es algo que muchos jóvenes no saben y mucha gente no sabe, que acá en Santiago del Estero existió una gran camada de jóvenes que comenzaron de una manera muy silenciosa a juntarse, a reunirse para hacer rock. Mucho antes de producirse el boom ellos les llamaban, porque en esa época también surgieron en Liverpool los Beatles, entonces decían el boom del Beatlemaníaco, ¿sí? Julio Carreras, que fue un escritor santiagueño, recuerda algo de lo que podría destacarse como el inicio de una historia cargada de nostalgias y experimentación musical a pleno. En 1963 aparecen en el escenario rock and rollero de Santiago Los Demonios. ¿Qué grupo ese? ¿Qué grupo que realmente... ¿Vos sabías que dentro de ese grupo integraba Leodán? No, eso no lo sabía. Aunque él comenzó con el género folclórico, ¿sí?, pero después tuvo un pequeño parate en lo que es el rock y se dedicó con este grupo, Los Demonios, y quedando solamente Johnny de Lara y Hugo Juárez. O sea, había un pequeño grupo que formaba Los Demonios. Y vos sabés qué lindo, porque eso ha trascendido durante muy pocas primaveras, como decían ellos. Allá por el año 1965 aparecieron más formaciones rock and rolleras como Los Zombies, Los Duendes, Los Clevers, Los Brothers. Había un grupo también que se llamaba Ley 18.188, que era una de las leyes que era el impedimento para toda esa cuestión de las restricciones. Entonces le pusieron a esas prohibiciones el grupo Ley 18.188. Después grupo Frutilla, Los Sabuesos, Los Valiant, Los Rockland,
y otros tantos artistas que formaron parte de la nueva música para Santiago del Estero. Ahora, Johnny, salvando las distancias, porque no es lo mismo hoy, las distancias que hay de una sociedad a otra, de la capital, hablando de Buenos Aires con Santiago del Estero, era muy distinto la idiosincrasia de la gente del pueblo, del interior, ya entre comillas, del interior, de una sociedad como la santiagueña, pero Clara se habla también de la necesidad de los jóvenes, de los músicos, de buscar una alternativa dentro de la música, dentro de lo que ya se estaba conociendo, al igual que en cualquier lugar en el mundo y, por supuesto, en nuestro país. Claro. Si vemos la próxima imagen, ahí vamos a ver a Charly, que también es uno de los grandes exponentes, pero vamos directamente a la próxima. No hacemos, mira, el rock and rollera. En la parte técnica, esto quizás en lo tuyo, en lo músico, tenemos por una banda, en una banda, determinados instrumentos y una cantidad quizás mínima de músicos y de instrumentos para poder llegar a ese producto final. Totalmente. ¿Aquí cómo era? Acá tenían batería, bajo, guitarra, eléctrico y en esa época se existían los órganos, que eran en esa época los 60 y los 70, claro, que era digamos lo que marcaba el ritmo, eran los solos, claro, de bandas como The Doors, claro, los físicos. órganos porque imitaban algunos otros instrumentos que no podían, que hoy en día se trabaja muchísimo con el sintetizador. Que en ese tiempo era toda novedad, estamos hablando de la década del 70. Claro, exactamente. Bueno, y después, ahora viene una era, que esa ya te la voy a contar, que realmente es algo muy interesante, porque es un grupo de músicos independientes, ¿sí? Que ser Santiago del Estero Rock surgió como una elaboración colectiva y espontánea durante una zapada que se hizo en la casa de un amigo, que lo conozco porque hace muy poquito tiempo tuve un trío que se llamaba Cardoso la vez Alcorta, y Alcorta es el hijo de Lali Alcorta, del cual te estoy nombrando yo, a donde se juntaban a hacer la zapada. Se suele decir todos los del rock, aquella gente que vivió en esa época de los 70, que la casa de Lali fue a donde se inició el rock en Santiago del Estero. Esa casa quedaba en Villa Constantina, según se recuerda, pudo haber sido el mes de abril del 1972 cuando comenzaron a reunirse para hacer los primeros intentos de improvisar, de armar los grupos, y obviamente los músicos que participaron en SER, que fue un nombre que, imagínate, con el nombre nomás ya te está diciendo, eran Luqui Gómez, Tito Galván, Enrique Gavioli, Mario Abraham, el maestro Abraham, Omar Sapo Estanciero, que a él le debo toda esta información, y a su hijo de toda esta información que me la han brindado, y muchos más como Lali Alcorta, que ya te lo nombré, y su hermano Pochi, que era baterista, Juan Navarro, Cacho Jerez, Severo Galván, Dani López y Ricardo Ricardo Santillán. Ricardo Santillán, el que le decían el pelado Santillán, que tocaba también en Los Demonios, en Los Clevers. Y bueno, hoy, a más de 40 años de tan destapada euforia, sobreviven en el recuerdo muchas anécdotas lindas y otras no tanto, que se sumergen en sueños cargados de pasión. Vos sabés qué grande que es, y volviendo al tema de Charly García, como para quien hacer un cierre lo que respecta al rock, porque hay otra foto también, a donde tiene que ver con el ser. Ahí está. A donde está toda esta gente que acabo de nombrar yo, a donde está Dani López también, a donde está Lali, a donde está Mario Abraham, a donde está Pochi, a donde están mucha gente que de pronto, Ale Brungamna, ¿sí? Hasta inclusive con Ale Brungamna tuvimos
una experiencia muy linda, ¿sí? Nosotros ganamos Cosquín en el año 1986 con un grupo vocal que se llamaba Grupo Vocal Causay, ¿sí? Y pensar que yo no sabía que él había pasado por todas estas experiencias del rock. Obviamente que cada vez que nos juntábamos así en las reuniones después del ensayo, él se cantaba la balsa, se cantaba todos los temas de Lito Nevia, pero nunca supimos que el tipo estaba dentro de esta agrupación SER, que era una de las agrupaciones madre de la actividad rockera en Santiago del Estero. Mirá vos. Y aparte manteniendo, digamos, una línea con las bandas a nivel nacional, en la frase, una balsa al naufragio eterno. Qué bárbaro, ¿no? Es una frase que realmente cierra todo lo que ellos estaban en ese momento con ese objetivo y más que nada con esa actitud tan... Y vos sabés que solían decir que, yo no sé si eso nombré porque creo que me pasó por alto, había algo que los lugares a donde concurrían para bailar y tocar rock, fueron Trevi, Scorpio, La Jaula, Hell, Macashi, No Se Dice, Río Dulce Grill, entre otros. Todos esos lugares eran espacios creados para el rock nacional de argentino, pero en Santiago del Estero, con rockeros santiagueños. Bueno, fíjate todo que pasa el tiempo y hay cuestiones comunes a esto, ¿no? Hace un rato cuando hablabas de cómo surge todo, cómo surge toda idea, cómo surge todo grupo, de una juntada. Y esto creo que va más allá del género, porque se da en distintos géneros y creo que de ahí nacen las cosas puras, las mejores cosas. Y otra tiene que ver con esto, los espacios culturales, los espacios en donde las bandas o los solistas pueden expresarse. Que es lo que creo que no ha cambiado con el transcurso de los años y del tiempo, buscar esos espacios para dar lugar a que haya una continuidad en el rock, en el folclore, en el tango, en cualquier expresión artística o cultural. Totalmente. Vos sabés que, como para hacer un cierre, vamos a hacer una obra de Charly García que creo que esta obra, voy a hacer un pedacito nada más para que después nos quede tiempo para hacer lo del folclore. Tenemos tiempo, ¿no? Así que lo vamos a exprimir ahora porque tenemos tiempo. O sea que esta es una de las obras que hasta inclusive después se hizo una película que creo que fue una película que trascendió también muchísimo, que fue La Noche de los Lápices, que todo reflejaba lo que fue la época del proceso, la época de la represión, la época de la gente que desapareció, los lugares a donde se producían todas estas cosas que realmente son muy tristes de recordar. Y esta canción cantaban los que estaban dentro de esa situación, viviendo esa represión. Y esta canción de la cual estoy hablando es de la de Charly García, Rasguña las Piedras, y que dice así. Detrás de las paredes que ayer se han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, David. Hermoso, de verdad. Gracias. Algo antes de seguir, y esto también porque está siendo grabado y que después va a ser reproducido por las redes sociales del multimedia, de LB11, de Nuevo Diario, tiene que ver, o al menos el sentido que le queremos dar a la masterclass, más allá
situación política, a un momento histórico muy puntual en nuestro país y que va a influenciar a todas las corrientes, todos los géneros. Hablamos ahora de lo que es el rock, pero esto lo vamos a ver ahora en lo que es el folclore también, o sea, digamos, las supuestas barreras o los estereotipos van por otro lado, no por la música, porque hay cantantes, hay referentes como Spinetta, León Gieco, luego en su momento también se va a emanar esto, ¿no? Fuera esas barreras de lo clásico, Fito Páez, claro, que van a unir los géneros, o al menos van a encontrar esos puntos de encuentro. Totalmente. Realmente te digo que yo tengo que agradecer a ustedes por darme este espacio, porque realmente estas son cosas que uno no puede guardar, porque hasta inclusive es como que de pronto uno se siente medio con todas estas cosas que quiere contar, que quiere dar a conocer a toda la juventud, a toda la gente que hasta inclusive de nuestra época, que ha estado medio que desconectada de todas estas realidades que han estado surgiendo de una manera silenciosa y que hasta inclusive yo creo que hoy en día hay muchos, mirá que mi origen es obviamente folclórico porque he nacido dentro de un seno a donde la música folclórica era el pan de cada día. ¿Por qué? Porque soy nieto de uno de los más grandes jerarcas de nuestra provincia y cultor y creador de uno de los lugares más emblemáticos de Santiago del Estero, donde era un lugar de encuentros, y que hasta inclusive hoy, cuando estaba pasando por la calle Tucumán, y me acordaba porque el acceso al centro cultural por calle Tucumán es a donde realmente quedaba el Rincón de los Artistas, Tucumán 62, frente al Hotel Savoy. Y vos sabés que este Rincón de los Artistas a mí me ha dado muchísima satisfacción desde lo musical, desde lo personal, desde el ser criado de abuelo y que de pronto mi abuelo me traía. Vos sabés que en el Rincón de los Artistas jamás se puso música envasada. Toda era una experiencia de vivir la música en vivo desde que abrían a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y después de nuevo cerrar y abrir a las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche los días de semana. La orquesta, llamada en su momento. Claro, porque había una mesa central, como para que la gente un poco, vamos a pasar como para que la gente vaya más o menos, este es mi abuelo, don Pedro Evaristo Díaz, que está acá, ¿sí? Y don Andrés Chazarreta. ¿Por qué están juntos? Porque Andrés Chazarreta, el patriarca del folclore, y mi abuelo, el jerarca del folclore. ¿Por qué? Porque son dos grandes que han sido don Andrés Chazarreta, un gran recopilador, ¿sí? Y un gran autor y compositor, y fue uno de los que, con su orquesta típica, fue uno de los primeros que llevó la música folclórica a un teatro, que no estoy recordando el nombre, en Buenos Aires. Y resulta que mi abuelo, por su lado, también con su aporte. Esta foto está tomada en el Rincón de los Artistas. Las mesas eran así, con esas características. Obviamente la entrada eran esas puertas inmensas, de una altura más o menos de 3 o 4 metros, eran macizas. Si pasamos a la próxima podemos ver algo en la característica de la fotografía, incluso vemos la estética, porque la estética o el estereotipo que tenemos de pensar un folclorista no era la misma que se tenía hace unos 50, 80 años atrás. Claro. Esto ha ido cambiando, era un poco más uniforme. La estética, después por una cuestión comercial, se ha ido, revalorizando, digamos, características de acuerdo a la región donde se dan los grupos. Eso por un lado. Y en los géneros también, porque en este lugar no era solamente folclore. Pero claro, ¿Quiénes pasaron por ahí, por ejemplo? Por ahí pasaron, mirá,
como eso quedaba frente al Savoy, que hoy, gracias a Dios, lo tenemos al Hotel Savoy, que es lo único, digamos, arquitectónico de esta zona que queda todavía, existe con esas mismas características de colonial, un estilo colonial. Ahí paraban todos los artistas que venían a actuar en el Teatro del 5 de Mayo, en otros escenarios de acá de Santiago del Estero, y por ahí pasaron por el Rincón de los Artistas porque iban al Hotel Savoy y era, imagínate, en esa época no había tanto tránsito, entonces a los 200 metros ya se escuchaba la música del Rincón de los Artistas, porque no había tanto tráfico. Entonces de pronto, más allá de la gente, los artistas, como vos me estabas preguntando, estuvo Piazzolla, Astor Piazzolla, estuvo Mercedes Sosa, estuvo Borges, estuvo Horacio Guaraní, ¿sí? Estuvo Nat King Cole, estuvo Nelly Omar, ¿sí? Era una gran cantante, Selva Gijena, y bueno, y ahí en la mesa central había siempre un bandoneonista que le llamaban el mandinga del bandoneón. Mandinga es el diablo. Entonces, ¿por qué le decían eso? Porque era realmente una personalidad que tenía él, aparte que tocaba el bandoneón, pero una barbaridad. Era tremendo el swing que tenía para tocar la música folclórica y en todos los estilos. Hay una anécdota que de pronto se cuenta que cuando Astor Piazzolla se cruzó al Rincón de los Artistas, imagínate, estar Astor Piazzolla en el Rincón de los Artistas y que no le pidan que toque algo, no, entonces le piden que toque a Dios Nonino, entonces le pide el bandoneón al mandinga al bandoneón. Claro, en esa época en Santiago del Estero, imagínate, no había luthier de bandoneón. ¿Por qué? Porque para refaccionarlos siempre había problemas con las botoneras. Entonces, ¿qué es lo que hacía mandinga del bandoneón? Lo destapaba, la tapa de los graves y la tapa de los agudos, y se le rompían las teclas. Entonces, como antes los corchos de los vinos eran un poquito más duros, entonces él les armaba más o menos en una manera artesanal, y con engrudo los pegaba justo en las plaquetas a donde tenía que ir la nota que iba a pisar. Entonces, a presionar. Entonces, cuando va a tocar el bandoneón Piazzolla, dice: ¿cómo hace para tocar este hombre este bandoneón? Obviamente eso no quitó la posibilidad de que se mandó un adiós nonino con la gran 7. Obviamente que eso me cuentan. Yo era muy chico, debo haber tenido 9 años, 10 años. Pero lo bueno es que mi abuelo me dio la posibilidad de cantar a los 9 años por primera vez en el Rincón de los Artistas. Y lo lindo que, como te decía, que les comentaba que en el Rincón de los Artistas nunca se puso música envasada. Había una mesa central donde había un bandoneonista o 2 o 3, 2 violines, 2 guitarras, un bombo, un contrabajo, y se hacía música toda la hora. Y a veces venían músicos de grandes estirpes, y que tenemos uno de los armonistas más grandes del mundo, que fue Hugo Díaz, ¿sí? Que resulta que una vez me sorprendió porque mi abuelo me solía subir a la mesa de los músicos, porque era muy chiquito, era menudito, 9 años, era flaquito en esa época. Entonces me subía a la mesa central, y para él, imagínate, era la chochera que yo cante, y me pidió que cante las 7 de abril. Bueno, me acompañaban los músicos, y después vos sabés que en la segunda parte, en la introducción, suena un timbre diferente, ¿sí? Entonces yo me limité a cantar la samba, ¿sí? Que es una samba que compusieron Andrés Chazarreta y mi abuelo don Pedro Evaristo Díaz, y hoy realmente es un ícono de toda la samba, es medio como tomada como la madre de toda la samba, porque casualmente en honor a ella, todos los 7 de abril se festeja el Día de la Samba,
¿sí? El Día Nacional de la Samba. Entonces empiezo a cantar y en la segunda introducción siento un timbre diferente y era un timbre de una armónica, acompañándome, y dejaron de tocar todos los músicos, obviamente, porque había un respeto único. Y bueno, yo obviamente empecé a cantar la samba esta, la segunda parte, obviamente, tuve que bancarme que yo en ese momento era chico, lo único que me limité a cerrar los ojos y entrar a cantar porque me hacía miles de variantes, porque no sé si se acuerdan, pero tenía una manera muy, muy extravagante de tocar, pero no extravagante sino única. Era una personalidad y que creo que pasaron los años y sigue siendo el único, a pesar de que hay otros armonistas como Franco Luciani, que también es un excelente músico, que hace poquito grabamos un disco, así que realmente es algo extraordinario, te digo, lo que esta samba, que hace rato fuera, digamos, de esta transmisión, te contaba, que bueno, hay un fundamento muy grande. Exacto. Te voy a pedir el fundamento. Porque Sí, uno siempre sí. piensa una obra, Realmente. piensa una canción cualquiera. En este caso estamos tomando la samba. Pero uno dice, ¿cómo puede ser que a esa persona o a esas personas se les ocurrió esa letra o esa música? ¿Cómo fue? ¿Cómo inició? Claro, el tema es que en una charla que tuvo mi abuelo, eso fue lo bueno que yo tuve, que mi abuelo cerró, el Rincón de los Artistas estuvo del año 43 al 76. Y en el año 76, el Rincón de los Artistas cerró, bueno, por cuestiones ya sabes, del proceso. Y otra cosa, que él me comentaba que esta samba tiene mucho que ver con una cuestión de que había ciertas restricciones, ciertos impedimentos para ciertos procedimientos de armar una pareja para el amor. Le escribió el amor prohibido, aquel amor que de pronto está impuesto por una cuestión de situaciones sociales diferentes. Porque la mujer, en este caso, era la que su familia tenía un gran poder adquisitivo, y el varón era por el cual se enamoró, era una persona muy humilde, que de a poco empezó a trabajar y empezó a progresar, estudió abogacía, llegó a ser fiscal, y un 7 de abril volvieron a juntarse esta mujer que lo esperó durante casi 10 años, creo, y de pronto este fue un gran motivo por el cual salió esta samba, que la titularon Andrés Chazarreta y Pedro Baristo Díaz la 7 de abril, por ese mismo motivo, porque recién se dio, digamos, lo que ellos tantos anhelaban por ese impedimento tan grande que hubo de ese amor imposible que surgió en aquel momento. Pero yo creo que eso es algo que tiene que ver con el amor que realmente tiene una mujer por un hombre y viceversa. Y la letra dice así: mirá vos cómo, si uno pone énfasis en escuchar la música y observar y atender la letra, mirá lo que dice. Triste y con penas me voy, hoy cantando esta canción, buscando consuelo en esta samba, porque me ha pedido el corazón, buscando consuelo en esta samba, porque me ha pedido el corazón. Lejos se escucha una voz y ella dice en su cantar: en aquellas noches siguen
vuelta, otros andarán por ahí, igualitos como yo, cantando triste sus penas, zambas sos mi canción, cantando triste sus penas, zambas sos mi canción. Realmente, ¿cómo cambia, o al menos en nuestra cabeza, el hecho de saber de dónde proviene y le encuentra otro sentido más allá del gusto, de la música, de la letra? Cuando uno conoce el motivo, o sea, la inspiración, el motivo de inspiración, realmente fue algo que no te puedes imaginar con ese título, la 7 de abril, porque mi abuelo, así como te comentaba hace rato, con otras obras también hacía lo mismo. Él daba algo como que concentraba o en una fecha o en un lugar donde provenía esa persona, o de pronto en una fecha donde ocurrió algo que realmente fue algo extraordinario. Unir dos amores que de pronto en algún momento fueron prohibidos. Aparte, si lo traspolamos, hablamos hasta de un recurso literario que muchos escritores lo han utilizado, de buscar una fecha, buscar una situación histórica y armar toda una historia alrededor o contarla. En un caso, mencionamos hace un rato a Borges y bueno, tenemos muchos cuentos de esa manera, ¿no? Totalmente. En la música Claro. viene, es un recurso que se presenta a cada momento. Me contaba un gato y te lo tengo que pedir de nuevo. Sí, la historia de este gato, que en aquella época mi abuelo nació en un paraje de acá, por el camino, digamos, a San Esteban, departamento Maco. En esa época se llamaba Tiuyo. Tiuyo, que es un vocablo quichua que significa arenales. Y bueno, y él se trasladaba acá a la ciudad capital a trabajar de lustrín. Y bueno, a los 17 años decide comenzar a buscar otras fronteras, y en esa época que él iba a Termas de Riondo, porque en esa época había muy poco corto plazo de la temporada de turismo de Termas de Riondo. Entonces él se cruzaba en balsa, no estaba el puente todavía. Entonces se iba y se quedaba 2 semanas trabajando. Entonces conoció un señor de apellido Jiménez, que era mozo del casino, que él fue el que le dio la posibilidad de entrar a trabajar primero, obviamente, que le permita ilustrar, y después que le permita trabajar también de lavacopas, y así hasta que llegó a ser mozo también. Pero la historia es que en la sobremesa, cuando después termina la jornada laboral, todos los que trabajan dentro de esta familia gastronómica, que es los mozos, los cocineros, etcétera, lavacopas, se juntaban y comenzaban a charlar y a contar sus cosas. Y este señor Jiménez le cuenta una historia, porque mi abuelo le pregunta: che, loco, ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué te veo tan bajoneado? Y le dice: mira, vos sabés que hace 4 años me fui a trabajar, dice, porque era trabajador golondrina, como se les denominaba antes a la gente que trabajaba en esas jornadas de trabajo, de cortas jornadas de 3 meses. Y fue a la cosecha de la manzana, fue a la costa, volvió a la cosecha de la manzana, después fue a otras actividades laborales que de pronto demoró 4 años en volver, y cuando volvió a su hogar, lamentablemente, ya tenía otro jefe de familia. Entonces, eso fue un dolor muy grande para él. Ese desplazamiento, esa triste realidad con la cual se encontró, a mi abuelo realmente lo puso en una situación que lo mínimo que podía hacer es explayarse a través de lo que él empezó a manejar desde muy chico. Él empezó a componer y a hacer sus canciones desde muy corta edad, desde los 14 años. Entonces esta lo hizo a los 17 años, un ritmo de gato que lo tituló
el vinaraqueño, pero así como te decía hace rato, como las 7 de abril, vinaraqueño, ¿por qué? Porque vinaraqueño viene de la persona que vivió en Vinará o vive en Vinará, ¿sí? Como santiagueño que vive en Santiago. Entonces resulta que el vinaraqueño está dedicado a esa historia triste que vivió este señor Don Jiménez. Y el gato dice así. Después de una larga ausencia vuelvo a buscar lo que ayer dejé. Vengo buscando a mi prenda, pero no sé si la encontraré. ¿Cuántos años han pasado? Habrá cambiado de parecer. Si es cierto que estuve lejos, pero el espejo testigo fue. Cuántas veces lagrimeando su luna reproducía las lágrimas que caían al verme llorando. Tengo el corazón sensible, es imposible, no te olvidé. Segunda. A las estrellas del cielo como un consuelo yo les pedí que alumbraran mi destino por los caminos que yo seguí. Quizás se compadecieron al verme solo y sufrir. ¿Cuántos años han pasado? Habrá cambiado de parecer. Por eso desde aquel día vivo cantando los vientos. Mi canto es como un lamento, le canto a la vida. Tengo el corazón sensible, es imposible, no te olvidé. Era una canción, y lo que decíamos hace un rato atrás, hablando de las composiciones, siempre un fundamento, siempre un origen, que es o una vivencia, o bueno, proviene de esto, de una charla, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo siempre digo que toda canción tiene un porqué, un fundamento, un motivo por el cual se ha hecho, se ha inspirado esa persona que hizo la letra. Y ahora vamos a ver Una última que te pregunto Sí. acerca de esto, porque estamos hablando de lo que tiene que ver con la composición, con la letra. La música, ¿cómo nace? La melodía justa para esa canción, esa prosa, para esas estrofas. ¿Cómo nace? Yo creo que es hay varias situaciones, ¿no?, que se viven en relación a las composiciones. Cuando la letra y música es de uno mismo, yo creo que eso ocurre, supongamos, te digo, desde la experiencia mía y desde mi abuelo, van surgiendo en forma paralela. ¿Por qué? Porque la sensibilidad se va conjugando una a otra, ¿sí? Ahora, cuando a vos te pasan una letra, como en el caso de la música de las 7 de abril, que decía mi abuelo, ¿qué letra le pongo? Entonces, él conoció esta historia, ¿sí? Conoció esta historia porque él ya comenzó a tener ya su rincón de los artistas en aquella época, y realmente te digo que él empezó a tener relaciones con gente de la alta alcurnia, digamos, en esa época, y conoció esta historia, y para él le pareció una cosa injusta, y por eso se inspiró en la 7 de abril con ese motivo. Y en el caso del vinaraqueño también, o sea, fue algo muy paralelo, que de pronto, en ese caso, cuando la música te está pidiendo algo que vos tienes que darle lo mejor para que esa música no tenga un desperdicio, uno se inspira de acuerdo a lo que la música te está dando. En el caso, supongamos, de esta, de la que te estoy por hacer escuchar ahora, que es una música que le da, bueno, ese es el rincón de los artistas, ¿ves?
los hermanos Simón. Ahora estamos los hermanos Simón, una familia, pero de músicos extraordinarios, con una cantante como Juanita Simón, que marcó una época maravillosa de la voz femenina dentro del folclore. En esa época no había muchas cantantes. Eso te iba a decir, porque hay una cuestión, planteábamos hace un rato lo que sucedía en la sociedad, hace varias décadas atrás, que los padres hasta cierto punto elegían con quién, con quién se casaba la mujer. El hombre tenía mayor libertad, se elegía qué podía estudiar, cuando podía. Porque de pronto estaba la finalidad que tenía la mujer. De pronto estaba esa cuestión de que a la música la tomaban como que aquel músico era el bohemio, era el vago, era el que andaba siempre trasnochando. Entonces, yo creo que hasta inclusive la mujer debe haber estado con un impedimento muy grande. Y en este caso se da la posibilidad, porque son hermanos, ¿sí? Que de pronto en este caso la Juanita Simón empieza cantando y es un ícono de la voz femenina. Hay muchas que a partir de ahí comenzaron a tener, digamos su presencia dentro de la música folclórica, ¿sí? Pero paralela a ella, vos sabés que hay otra de las grandes exponentes de la música, de la voz femenina en la música folclórica, como lo fue la esposa de Alfredo Ábalos, la Muni Santillán, que cantaba con los hermanos Juárez, que hasta inclusive está en la foto siguiente. La Muni Santillán, los hermanos Juárez, Fortunato y sus hermanos. Ahora, ¿por qué crees que se da la popularidad de la voz femenina en ese entonces en estas dos personas? Y porque creo que eso es más que nada por la afinidad que tenía la Muni con los hermanos Juárez, por la familiaridad que tenía, el contacto de amistad que tenían los hermanos Juárez con los padres de la Muni. La Muni tiene su carácter y es una persona que tiene bien sentados sus ideales y lo que quiere hacer y lo que fue una de las grandes exponentes de esta voz femenina en el folclore, ¿sí? Con otro tipo de estilo que la Juanita Simón, ¿sí? Así que, y bueno, yo creo que otro registro de voz, porque la Juanita Simón era soprano, tenía una voz mucho más aguda. En cambio, la Muni Santillán era un poquito más entre la mezzo y la contralto. Era una voz muy, muy interesante, que tenía otro estilo, otro vibrato, otra dinámica, ¿sí? A otro estilo. Hace un rato cuando hablamos de rock, te decía la cantidad de instrumentos que eran necesarios para poder conseguir ese producto. Y si hablamos del folclore tradicional, también había instrumentos que exactamente eran los tradicionales o los necesarios. Claro, y en este caso siempre estaban presentes dos guitarras, que era una guitarra de base, una guitarra de punteo, el bandoneón, un violín y un bombo, ¿sí? Que esa era una formación, digamos, típica de aquella época de los conjuntos de música folclórica. La verdad, incluso la disposición de cada uno ante los micrófonos, porque ahora la modernidad o la posibilidad que nos da la tecnología es la línea, por ejemplo, claro. Poder ubicarse de determinada manera para sonar bien frente a un micrófono. Totalmente. Antes tenían una visión muy diferente, ¿sí? Aparte que antes se trabajaba muchísimo con las formaciones acústicas, ¿sí? Que eso era muy importante porque no necesitaban de mucho sonido como para que puedan ellos mostrar su proyecto musical. ¿Seguimos con otra foto? Sí. Bueno, Julio Argentino Jerez, uno de los grandes autores y compositores de nuestra provincia, quien hizo un ícono que hoy es un himno en nuestra provincia, que es Añoranzas, porque quién no se ha ido lejos del pago y ha escuchado Añoranzas y realmente ha
creo que eso le ha dado la posibilidad de encontrarse consigo mismo y con toda su gente a través de esa obra, ¿sí? Porque imagínate, añoranzas. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aprendí a bloquear. Es una cosa maravillosa, la poesía, el mensaje, La armonía. la armonía, ¿sí? Aparte tenía esto, digamos, dentro de lo que respecta al gato es mucho más cortito. En este caso él tenía mucho más extensión para expresarse con más libertad en la cuestión poética. ¿Por qué? Porque es una chacarera doble. Tiene más cantidad de compases, ¿sí? Y bueno, tiene otra coreografía, obviamente. Ahora, qué curioso el hecho de que haya canciones que estén bien organizadas, que tengan un ritmo, que tengan una melodía, que tengan hasta una armonía, pero no todas llegan de la misma manera. Claro, lo que pasa es que mucho tiene que ver también el contenido de la letra, el mensaje, el intérprete, ¿sí? Mucho tiene que ver. Yo creo que hay muchos que a estas obras han trascendido, no solo porque son buenas obras y porque la han, digamos, compuesto gente que tenía mucha capacidad, mucho talento, sino porque también los intérpretes las han hecho suyas, ¿sí? Porque aquel intérprete que tiene que cantar, que tiene que expresar o transmitir un mensaje, lo primero que tiene que hacer es introducirse en el tema, ¿sí? Introducirse en la letra, qué es lo que dice, cómo lo va a interpretar, cómo lo va a decir, ¿sí? El aspecto interpretativo es algo importante dentro de una exposición vocal. Johnny, en cuanto a la parte docente, porque durante muchos años lo has sido, has tenido contacto con los chicos, con los jóvenes, tratando de que esa chispa que tienen por la música vaya creciendo. ¿Ellos cómo adoptan, cómo lo van tomando esto? O sea, que has tenido, digamos, esa dilatada trayectoria en distintas escuelas. Bueno, mira, te digo que he trabajado, mi iniciación en la docencia fue en el departamento Riondo, en una escuelita que tenía la infraestructura de esas viejas escuelas que eran de la época de Perón, con esas tejas muy similares a lo que son esas tejas que tenían los viejos casas de los viejos ferrocarriles, ¿sí? De los ferroviarios. Y era una escuelita que quedaba a la entrada más de Termas Riondo, que es una zona que se llama Villa Balnearia. Y vos sabés que yo siempre he predicado esta música y he utilizado para enseñar la música en las escuelas y hasta inclusive no solo en las escuelas oficiales del interior, sino escuelas privadas de acá de Santiago del Estero. Que eso es lo que charlábamos fuera de la transmisión, a donde te comentaba que me ha resultado muy difícil incorporar la música folclórica en una escuela, en un colegio privado como el Colegio Big Mena, donde hay gente que tiene otro tipo de gusto musical, ¿sí? Puede ser la música clásica o otro tipo de música, pero nunca la de folclore. Que hasta inclusive los chicos se prendieron muchísimo. Hay muchos que hasta inclusive durante las vacaciones me encontraba en la calle con los padres y me decía, profe, no se imagina, mi hijo no se imagina, toda la hora está con el bombo, toda la hora está con la guitarra, tocando, cantando la música folclórica, no se imagina cómo nos ha cambiado más que nada los estilos de música que escuchamos acá. Ahora nos pide Alfredo Ábalos, nos pide los manceros santiagueños, los hermanos Ábalos, y todas esas cosas forman parte de la transmisión musical que se hace desde un docente
hacia sus alumnos. Igual que en la escuela de música, mirá que la escuela de música es una educación sistemática, ¿no? Ahí ya está presente el lenguaje musical, ¿sí? Y hemos llegado a hacer análisis, digamos, muy, sutiles, muy profundos de lo que contiene la música folclórica, y no te puedes imaginar la cantidad de cosas bellas que hemos encontrado dentro de esas canciones. ¿Por qué? Porque estos grandes talentos, como en el caso de Fortunato Juárez, mi abuelo don Pedro Evaristo Díaz, que no eran músicos de estudio, eran músicos autodidactas. Entonces empleaban, nosotros cuando llegamos a hacer los análisis, empleaban dentro del aspecto rítmico, recursos como la síncopa, recursos como los contratiempos, y dentro de lo que respecta a la melodía y la armonía utilizaban escalas y modos griegos que realmente únicamente uno cuando estudia se da cuenta de la cantidad de cosas que encuentra en ese tipo de músicas. O sea, escalas y modos que de pronto vos vas a encontrar en una música clásica, ¿sí? En una música realmente de nivel. Y esto para nosotros nos ayudó muchísimo para que los chicos puedan, aparte de conocer los autores y compositores y las obras de la música folclórica, analizar su propia música de su terreno, de su terruño. Qué importante es eso, y te digo que no puedo dejar de valorar el aporte que hizo un gran músico que tenemos acá en Santiago hace 30 años, que vino de paseo, vino porque quería conocer, como lo fue. Como le ha pasado a muchos. Sí, como le ha pasado a muchos. Se queda. Claro, como lo es Pablo Luis Coutinho, llamado el Negro Paulinho. El Negro es un brasilero que vino hace casi 30 años a pasear a Santiago del Estero, a conocer la gente, a conocer los ritmos de la chacarera, y al último terminó trabajando en el espacio de armonía, de conjunto instrumental, en la escuela de música. Nosotros varios fuimos alumnos de él cuando estudiamos en el profesorado, y realmente todo lo hacíamos a base del repertorio de música folclórica, y de ahí comenzamos a conocer todas las cosas, pero ni te puedes imaginar el contenido musical que tenían estas obras, ¿sí? Así que bueno, yo creo que es algo importantísimo que hoy en día en todo el país la música folclórica y la música popular está inserta en todas las escuelas y conservatorios privados de música. Eso es algo realmente importantísimo. Algo que te preguntaban hoy temprano, antes de comenzar la transmisión, de la grabación, era ¿por qué tanto talento en Santiago? Y bueno, eso es algo que es natural. Vos sabés que Santiago del Estero es una provincia que ya creo que los chicos nacen con el talento incorporado en sí, ¿sí? Y cada vez nacen porque cada vez más, con más sustento y con más presencia, porque los chicos ya nacen en otra era, a donde la tecnología les permite llegar a fronteras a donde nosotros no podíamos llegar, que es el internet, que ellos pueden. Porque nosotros lo primero que hacemos es que ellos no tienen que casarse con un solo género. Tienen que escuchar desde música folclórica, rock, jazz, blues, trap, el rap, de todo lo que pueda existir alrededor al entorno de ellos. Todo aporta. Guaracha, ¿sí? Todo el cuarteto, todas tienen una riqueza que puede llegar uno con el estudio, puede llegar a rescatar y revalorizar todo ese tipo de estilo. Y es algo ni te imaginas. Claro, en su momento el folclorista tradicional o tradicionalista no lo asimilaba de esa manera. No, claro, totalmente. Imagínate si vos en una chacarera ibas a incorporar acordes con armonía, supongamos. Vamos a hacer esta que de pronto no.
digamos, de una chacarera que vos la podés cantar. Cruzando los montes me voy a tu llegar, antes que la noche me salga. O sea, la idea es de Claro. enriquecerla desde otro aspecto, ¿sí? Bueno, eso se daba, como decíamos, incluso si lo traemos un poquito más a lo contemporáneo, nuevas voces que en su momento salieron y se hicieron populares, el caso de Soledad, por ejemplo, donde, u otros artistas, Raúl Carnota, no se día, incluso instrumentos que no tienen nada que ver con el folclore. Y aquí tenemos un médico cirujano que es una barbaridad, que es Carlos Marrodán, que fue el arreglador de uno de los grupos vocales más tremendos que hubo, que fue el grupo vocal argentino. El Chango Farías Gómez le confía: tome mi amigo, usted siga dirigiendo el grupo vocal argentino. Porque el Chango Farías Gómez era el original arreglador de los Huancahuay, del grupo vocal argentino. Y que no se estudia para arreglador. No. Tiene que ver mucho con la impronta de Claro, o sea, sí hay estudios para hacer, tanto para componer también, ¿sí? Hay estudios, pero lo que pasa es que ahí hay mucha impronta y aflora mucho el gusto musical de uno, ¿sí? Y más que nada la cuestión de las capacidades de improvisación, de conocimientos previos a lo que respecta a la musicalidad de uno, ¿sí? Así que, bueno, esto es realmente... He sacado un poco del guión que tenemos, porque hay cuestiones tan lindas, o sea, que hay que mencionar lo que decíamos de los espacios, lo que hablábamos de cada uno de los géneros, esos lugares que propician después canciones, de donde salen también los artistas, la transmisión oral justamente de la cultura, de las experiencias. Claro, yo recuerdo en aquella época del Rincón de los Artistas, en esa época, bueno, no había las oficinas que hay hoy de productoras, entonces había viajantes que venían y llegaban al Rincón de los Artistas y le decían: Pedrito, ¿quiénes están en condiciones de grabar? Entonces mi abuelo los convocaba, supongamos en el caso de los Toba, los convocaba y los escuchaban, listo, era una palabra autorizada. Los manceros, listo, a grabar. Los cosecheros, listo, a grabar. Y así como tanto los cantores de Salavina, como muchos que pasaron por el Rincón de los Artistas, yo creo que eso fue un lugar, una pantalla, digamos, para todos aquellos que buscaban ese éxito, y que hoy en día, si vos me nombras los Toba, los manceros, mirá hasta dónde llegaron. Hoy en día son el ícono de Santiago del Estero, ¿sí? De nuestra música folclórica tradicional, ¿sí? Bueno, hoy, hablando en la actualidad, esos lugares, tenemos esos lugares, hay que trabajar más en ese sentido, para los nuevos valores. Sí, yo creo que hay que crear más espacios, ¿sí? Para poder llegar a que los jóvenes, porque se han creado tantos grupos de música folclórica y suenan tan bien, solistas, autores y compositores que están componiendo cosas maravillosas. Y realmente te digo, y lo que a veces es duro es que uno no encuentra en ellos, decir que el santiagueño, aparte de tener un talento muy propio, que nace ya con ese talento, tienen esa fortaleza de ellos mismos, crean sus propios espacios, organizando sus propios espectáculos. Y obviamente, que quiero destacar, porque eso es algo muy importante, que gente como ustedes, como Duilio, ¿sí? Que son personas que nos ayudan muchísimo a nosotros, ¿sí? A dar a conocer los espectáculos, los eventos que hay en toda la provincia, y eso es fundamental, porque nosotros sin ese apoyo, te digo que andaríamos casi con el 30% de la organización, pero con el apoyo de todos los medios de prensa, como en el caso de ustedes, Nuevo Diario, el EB11, es algo que realmente agradecerles enormemente por todo ese apoyo que nos dan siempre, y desinteresado, sin ningún tipo de
compromiso de decir, bueno, che, mira, pero no, siempre están, y sin pedirlo, yo a veces estoy programando un espectáculo y ya me llaman diciendo, Chuni, bueno, mira, vas a salir al aire, contá qué estás haciendo, y eso es importante. Esas cosas son importantes porque son espacios, a pesar que no son espacios físicos, son espacios de difusión que son sumamente importantes. No, por supuesto, la gente que trabajamos desde hace algunos años lo tomamos como una casa común, una casa de puertas abiertas en las que a nosotros nos hace crecer personalmente, profesionalmente, el poder tener contacto con los artistas, con los amigos, y esa charla siempre nos trae alegría. Cuando nos visitan en el piso, o a veces por teléfono incluso, para nosotros es la verdad un placer. Bueno. Y bueno, desde ya te digo, a ver, vamos a pasar Vamos a seguir con acá. Bueno, Agustín Carvajal. Agustín Carvajal, otro bueno, los Carvajal, hay una familia muy amplia que tienen, de la época de Agustín está Héctor, Carlos, ¿sí? Que digamos, Héctor fue el que menos conocido, ¿sí? Fue también un excelente músico, compositor. Bueno, después está todo lo que conocemos, Peteco, Cuti, Roberto, Carvajal, Muya, ¿sí? A ver, Cristóforo Juárez, que hizo con Agustín Carvajal una de las chacareras dobles más lindas, que es una chacarera descriptiva, que describe a uno de los lugares de la zona del interior de nuestra provincia, que es muy linda, una chacarera doble que realmente yo siempre la pongo digamos, en el repertorio, y que vos sabés que siempre me hace recordar al interior de la provincia, porque me acuerdo hace muchos años, vos sabés que yo solía, en la época cuando estaba Dardo del Valle Gómez como director de cultura, un gran poeta también, que tenemos unas composiciones juntos, solíamos salir con las embajadas, con Piri Zabalza en una camioneta, a recorrernos el interior de la provincia. Y cuando por ahí llegábamos por parte de los guanacos, me acordaba de Agustín y de Cristóforo Juárez cuando hacen esta chacarera doble, que dicen: Pampa de los guanacos, yo vine dejando una flor, amores que se separan, padecen martirio y dolor. En Pampa de los guanacos yo vine dejando una ilusión. Dejé sentidas vidas las que andando por ahí aprendí, entonces quedaron tristes y quebradas dentro de mí. Noches de cristal y plata muy tristes me vieron ir de allí. En coplas amanecidas vidita y te di mi cantar, y el bombo que retumbaba por medio de aquel quebranchar se pierde en la distancia y hoy solo me da por recordar doradas bailas de enero, de nuevo las quiero gustar. Añapita y Marloja que alegre ayudaba a pisar, son como besos del monte y nadie los puede quitar. Son canciones emblemáticas que realmente no cubren solo el paisaje, sino hacen un reflejo hacia el amor. No sé si te has dado cuenta, ¿sí? Que un poco creo que los folcloristas han sido personas muy enamoradas de ese ser tan emblemático como es la mujer, y lo ayornaban de una manera tan sutil con la poesía, ¿sí? Y teniéndola siempre presente, ¿sí? Qué grande, ¿no? Eso es algo que realmente realza nuestra música folclórica. Felipe Corpos, otro de los grandes autores y compositores, ¿sí?
sigamos vamos a ver quién viene ahora. Carlos Carabajal, un grande padre de la chacarera, ¿sí? Vamos a seguir con el otro. Sisto Palavecino, un gran cultor y el generador de... Hoy en día, gracias a él, vos sabés que y toda su gente que ha estado con él, su hijo Rubén y todas las hijas, la gente que pertenecía, porque era una familia de esa lucha con que en algún momento tenían que llegar a poner en vigencia dentro de la currícula de enseñanza en las escuelas esta lengua tan importante y tan nuestra como lo es el quichua. Músicos y docentes. Músicos y docentes, Sí, por supuesto. Sí. Sí. A ver. Canqui Chazarreta. Canqui Chazarreta. Vos sabés que Canqui Chazarreta, lo que te contaba yo hace rato, que fue uno de los que en la época que yo trabajaba en el Big Ben, que era un colegio privado, que resulta que ellos era muy difícil introducir la música folclórica. Entonces yo los empecé a atrapar a los chicos, convocándolos a los autores y compositores a una clase de música. En vez de que yo dé la clase de música, entonces, por supuesto, previamente yo les contaba quién era Canqui Chazarreta, qué canciones tenía, cantábamos algunas obras de él. Y bueno, yo lo traía y ellos, yo les daba como tarea para la clase, para la casa, que hablen con sus padres, que hablen con sus tíos, sus abuelos. Pasaba toda una semana y que para la próxima clase que íbamos a tener la visita de él, que hagan un cuestionario y que le hagan preguntas, que se saquen de la duda, que evacúen todas las dudas que ellos tengan sobre lo que ellos hacían. Vos sabés que a veces había preguntas, como en el caso de que uno le preguntó, mire, yo conocí, dice, una samba, ¿no? Que de pronto, no sé por qué siempre mi abuela, dice, le pedía a mi abuelo que la cantase. Y era La esquina al campo. Pero dice, nosotros no sabemos qué es lo que es La esquina al campo. Porque de pronto, si uno dice La esquina al campo, es como decir, bueno, una contradicción, porque en el campo no hay esquinas. Hay todo un terreno a cielo abierto y no hay esquina. ¿Por qué eso de esquina al campo? Entonces, le dijo, nunca me olvide, dice, esquina de la calle Jujuy La Plata, en Santiago del Estero, que él califica, o sea, el Canqui califica mucho a cierto como refugio de musiqueros, ¿sí? Ese lugar de esa intersección de la Jujuy y La Plata. No olvidemos que esas manos rugosas de ciegos que tocaban el arpa o el violín fueron las que transmitieron las hermosas canciones populares de generaciones en generaciones. Y como cuenta muy bien el Canqui, dice, en esos momentos a veces basta oír unas notas o un silbido para que surja la zamba en nuestro corazón, como viniendo a nuestro encuentro la zamba más zamba me vendrá a buscar. Mirá vos qué frase poética como para finalizar esta masterclass y esta invitación, este convite que me hicieron ustedes, que realmente les agradezco enormemente y que para mí, te digo, ha sido un placer poder compartir con todos ustedes. Y dice así: si por la Jujuy y La Plata de noche empiezo a silbar, esquina de mi Santiago, la samba más samba me vendrá a buscar. Esquina de mi Santiago, la samba más samba me vendrá a buscar. Se llamaba esquina
campo, cuando el campo allí cantó, y un sentir bien santiagueño en manos rugosas verá y floreció, y un sentir bien santiagueño en manos rugosas verá y floreció. Esquina al campo como pistones eran las coplas armadas de allí, maduraban en verano con un ciego al arpa y otro al violín, maduraban en verano con un ciego al arpa y otro al violín. Ahí está, ¿no? Bueno, la verdad ha sido una experiencia muy linda, algo que queríamos hacerlo, que surgió también de una de las reuniones de hablar justamente en un espacio tan interesante como es la Feria del Libro, que convoca a la cultura, que convoca a los exponentes justamente santiagueños, donde se dan a conocer las alternativas que tenemos a nivel nacional, donde hay espacios para los más chiquitos, para los adolescentes, los jóvenes, los adultos, en distintas actividades. Nos parecía algo muy interesante poder plantear desde la cultura justamente, desde algo que en muchos casos parece lejano, como es un género musical que quizás no está identificado con el santiagueño, poder decir, no, tienen una raíz, tienen un lugar común y el talento, no importa el lugar, existe. En Santiago del Estero se dio eso, se da eso y seguramente se va a seguir dando. Así que por eso, Chuni, te agradecemos muchísimo el tiempo, la paciencia y haber compartido no solamente lo que es el guión, no solamente lo que es los datos concretos, sino también las experiencias, las anécdotas, que ha sido algo, la verdad, muy enriquecedor. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Realmente estoy muy contento de poder haber participado de este espacio que nos ha brindado la radio LB11, el Nuevo Diario, y estar en un acontecimiento tan importante como es la Feria del Libro. Que todo esto creo que aporta para que los jóvenes puedan entender de dónde proviene la música, cuáles fueron sus inicios, sus orígenes y por dónde pasó todo esto. Y que, bueno, creo que es una toma de conciencia para todos aquellos que realmente, como decías vos, se puedan crear espacios y que no tengan privilegios ni tampoco tengan espacio los jóvenes y que tengan espacio todas aquellas personas, mujeres, hombres, niños, adolescentes, porque hoy en día hay niños que cantan maravillosamente bien y que yo creo que todos, vos me preguntabas hace rato qué es lo que tiene el santiagueño, es el talento inserto desde que nace. ¿Por qué? Porque en las familias, en las casas, desde que creo que una vez charlábamos con un especialista en lo que respecta a cuestión, un ginecólogo, estaba un músico, estaba un cirujano, estaba una fonoaudióloga y estaba yo en un caso como músico también, y decíamos que el proceso y el periodo más fortuito para la formación de una persona es en el proceso de embarazo de la mujer donde está en periodo de gestación, porque es a donde escucha a través de esa vibración, de esos músculos que pasan pero te digo que escucha cualquier tipo de música, pero yo creo que la música folclórica siempre está presente en todos los hogares en Santiago del Estero. Así que te agradezco enormemente el convite a todos ustedes y les deseo para toda la audiencia y todos los que van a estar, digamos,
a través de esta pequeña pantalla viendo esta masterclass. Muchas bendiciones para este año y muchas felicidades. Muchas gracias. No, por favor. Y voy a pecar de abusar de tu paciencia para pedirte una última canción y con eso vamos a cerrar la grabación que va a ser luego a través de todas las redes sociales transmitidas. Vamos a iluminar un poquito más. Y la canción que elijas, la que más te guste, la que más te haya identificado, te la vamos a pedir para el final, bueno, para toda la gente que nos va a seguir a través de las redes sociales de Multimedio para finalizar. Y la verdad, muchas gracias. Un señor profesional, músico, el señor Juli Carlos. Bueno, voy a hacerle escuchar una mitadcita de una obra, porque yo también entré en la parte de composición. Soy compositor, autor. Así que les voy a hacer escuchar una samba que me ha dado muchas satisfacciones, tanto al autor de la letra, que es Rubén Cruz, de la provincia de Sarmiento, y dice así. Presiento una samba lejos, como florcita de arena, y acariciando el desvelo, mi corazón te recuerda, y acariciando el desvelo, mi corazón te recuerda. El viento se arremolina como la muerte en agosto, y en Tucumán el Terapiche está moliendo mi sombra, y en Tucumán el Terapiche está moliendo mi sombra. En mi nostalgia tengo guardado aquel pañuelito con que tus